¿Alguna vez has imaginado un día en que el cielo abriera sus puertas y se desatara la mayor confrontación de toda la creación? No en fuego y guerra, sino en silencio y autoridad. Un día en que Dios y Satanás se enfrentaron. La Biblia nos dice que ese momento ocurrió, no en el caos de un campo de batalla, sino en la solemnidad de un tribunal celestial donde cada ser, cada espíritu, cada testigo angelical se reunió ante el trono del Todopoderoso. El libro de Job revela esta extraordinaria escena. Dice que los hijos de Dios, los seres celestiales, vinieron a presentarse ante el Señor. Vinieron como siervos, dispuestos a rendir cuentas de su obra, dispuestos a informar de su administración sobre la tierra. Y entre ellos, impactante, inesperado, pero innegable, apareció Satanás. No fue arrastrado como prisionero. No se detuvo a las puertas del cielo. Ningún ángel le impidió el paso. Vino con valentía, caminando entre las huestes celestiales, y nadie se lo impidió. Imagina ese momento. La Santa Asamblea se quedó en silencio. Los seres radiantes se giraron con silenciosa inquietud, y el Señor, sentado en su trono de luz, volvió su mirada hacia el adversario. Le habló directamente: ¿de dónde vienes? La respuesta de Satanás fue fría y deliberada. De vagar por la tierra, de recorrerla de un lado a otro. No eran palabras vanas, era una declaración. Estaba diciendo: he caminado entre aquellos que reclamas como tuyos. He observado a la humanidad, he visto su debilidad. Su tono no era de curiosidad, sino de desafío. Entonces la atención del cielo se centró en un solo hombre. No un rey, ni un profeta, ni un conquistador, sino un siervo. Su nombre era Job. El Señor mismo habló de él. ¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay otro como él en la tierra. Hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero el acusador se burló. Su voz cortó el silencio como veneno. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No has puesto un cerco alrededor de él, de su casa y de todo lo que posee? Bendices la obra de sus manos. Claro que te honra, pero extiende tu mano, quítale sus bendiciones y te maldecirá en tu propia cara. El desafío estaba hecho. Las palabras del acusador quedaron suspendidas en la corte celestial. No era una simple acusación contra Job, era una acusación contra Dios mismo. Satanás afirmó que el amor no era real, que la fe no era genuina, que la adoración solo se compraba con bendiciones. Y Dios en su sabiduría permitió la prueba. Mira, todo lo que tiene está en tu mano. Solo que no le pongas la mano encima. Lo que siguió fue una devastación inimaginable. En un solo día, mensajeros llegaron corriendo a Job con un desastre tras otro. Le robaron los bueyes y los asnos, y sus siervos fueron asesinados. Fuego del cielo cayó sobre sus ovejas. Los asaltantes se llevaron sus camellos. Y lo peor de todo, un fuerte viento azotó la casa donde sus hijos e hijas festejaban, y el techo se derrumbó. El peso del dolor lo oprimía. Sin embargo, Job no maldijo a Dios. Se rasgó la túnica, se afeitó la cabeza, cayó al suelo y adoró. Clamó: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré. El Señor dio, y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El infierno tembló. El cielo observó. Pero Satanás fue implacable. De nuevo se presentó ante el trono. De nuevo el Señor preguntó: ¿de dónde vienes? De nuevo el adversario confesó sus andanzas por la tierra. El Señor le recordó: ¿has considerado a mi siervo Job? Aún se mantiene firme en su integridad, aunque me incitaste contra él sin motivo. Pero Satanás insistió: piel por piel, un hombre daría todo por su vida. Extiende tu mano, golpea su carne y sus huesos, y te maldecirá en tu propia cara. Una vez más se le dio permiso, pero con límites. Mira, está en tu mano, solo perdona su vida. El ataque se intensificó. El cuerpo de Job estaba plagado de llagas, dolorosas úlceras desde la planta del pie hasta la coronilla. Se sentó entre cenizas, rascándose las heridas con vasijas rotas. Su esposa, destrozada por el dolor, lo instó:
¿Aún te mantienes firme en tu integridad? Maldice a Dios y muere. Pero Job respondió: aceptaremos de Dios el bien y no aceptaremos el mal. Los días se convirtieron en largas noches de angustia. Los amigos de Job llegaron, no con consuelo, sino con condenación. Le dijeron que su sufrimiento debía ser culpa suya, que un pecado oculto debía haberle acarreado esto. Sin embargo, Job se aferró a un hilo de esperanza. Declaró con fe temblorosa: sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Aunque el cielo parecía silencioso y sus oraciones sin respuesta, Job persistió. Su confianza no fue comprada, su devoción resistió el fuego. Y por fin Dios habló. Desde el torbellino, el Todopoderoso respondió. No le dio a Job una lista de razones. En cambio, reveló su majestad, su sabiduría, su poder sobre la creación. Job, abrumado, se llevó la mano a la boca y confesó: hablé de cosas que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí. Mis oídos habían oído de ti, pero ahora mis ojos te han visto. Dios restauró a Job el doble de lo que tenía antes. Su salud, sus riquezas, su honor, su familia, todo regresó. Sus últimos días fueron más bendecidos que sus primeros. Vivió para ver a sus hijos y a sus nietos hasta la cuarta generación. ¿Pero qué significa esta historia para nosotros hoy? La respuesta no está oculta. Brilla a través de toda la historia. Primero, demuestra que la fe es real. Satanás afirmó que la adoración era solo una transacción, que la gente solo ama a Dios por sus dones. Pero Job demostró que el verdadero amor, la verdadera fe, se aferra a Dios incluso cuando las bendiciones son despojadas. Segundo, nos recuerda que el sufrimiento no siempre es un castigo. Los amigos de Job estaban equivocados. Su sufrimiento no fue un juicio, sino un testimonio. A veces, las mayores batallas de la fe no se tratan de lo que hemos hecho mal, sino de demostrar que Dios es digno, pase lo que pase. En tercer lugar, nos muestra que Dios pone los límites. Satanás no podía tocar a Job sin su permiso. Toda prueba tenía límites, e incluso cuando la vida se siente fuera de control, el creyente puede estar seguro. La mano de Dios sigue al mando. Y finalmente, la historia de Job anticipa la mayor confrontación de todas. Siglos después, Satanás volvió a desatar su furia, no contra un siervo, sino contra el mismo Hijo de Dios. En la cruz, el acusador atacó con traición, dolor y muerte. Pero donde Job titubeó ante las preguntas, Cristo se mantuvo firme en su obediencia. Y cuando resucitó de la tumba, la derrota de Satanás quedó sellada para siempre. ¿Y qué hay de nosotros? La historia de Job no es solo historia, es testimonio. Cada vez que te aferras a la fe en la tormenta, cada vez que confías en Dios en el dolor, cada vez que te niegas a maldecirlo incluso en la pérdida, eres testigo en la corte celestial. Silencias al acusador. Declaras que Dios es digno, no por sus dones, sino por quién es. La historia de Job no terminó en ruinas. Terminó en restauración, y la tuya también. El Dios que restauró a Job sigue restaurando hoy. Él tiene la última palabra. Él es fiel, Él es soberano, Él es bueno. Si este mensaje te conmovió, recuerda esto. La fe brilla con más fuerza en la noche más oscura. La prueba de Job demuestra que, cuando todo es despojado, Dios sigue siendo digno. Si quieres escuchar más verdades transformadoras de la palabra de Dios, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite aliento y suscríbete al canal para no perderte el próximo mensaje. Y que el Señor mismo te mantenga firme hasta el día de la restauración.